Está bien, doctora. Listo. Entonces, acá pueden ver, ¿no? Vamos a hablar de lo que es una amigdalitis, como su nombre lo dice. Es un proceso inflamatorio, sea en su mayoría infeccioso, de las amígdalas palatinas, que puede ser una infección viral, bacteriana, micótica, etcétera. Entonces, es una de las infecciones respiratorias más frecuentes en nuestro medio. Va a representar una causa no, o sea, importante de ausencia laboral. Es una de las razones frecuentes por las que muchos prescriben antibiótico, con una tasa casi del 80% de prescripción, chicos. El estreptococo piógenes o el beta hemolítico del grupo A causa entre el 20 a 30% de todas las amigdalitis en los niños y solo el 5 a 15% en adultos. Entonces, si yo veo este porcentaje, para hablar de una amigdalitis bacteriana, estoy viendo que es un porcentaje bajo, ¿no? Y pese a ser bajo, el 80% de los profesionales prescribe antibióticos. Existen faringoamigdalitis virales. Entonces, la mayoría de las causas es viral, obedece a una causa viral. El uso excesivo de antibióticos conlleva la posibilidad de producir efectos secundarios, resistencia bacteriana, y cuando se genera resistencia bacteriana, es más fácil que estos pacientes lleguen a hacer complicaciones como los abscesos periamigdalinos, parafaringios, etcétera, que lo vamos a ver también en la clase de ahora. Entonces, es un proceso inflamatorio a nivel faríngeo, ya sea de origen viral o bacteriano, que va a generar probablemente odinofagia o dolor a nivel faríngeo, que va a afectar tanto la faringe como las amígdalas palatinas. Entonces, muchos otros hablan de faringoamigdalitis o amigdalitis. Serían como sinónimos, ¿no? Que muchas veces el proceso infeccioso no solo se centra en la amígdala palatina, también va a ir a lo que es la mucosa faringe a nivel de la orofaringe. Por eso podemos hablar de faringoamigdalitis o amigdalitis. La etiología hemos dicho, un gran porcentaje es de causa viral, producidos por el virus de la influenza, la parainfluenza, el enterovirus, el adenovirus, el Epstein-Barr virus. Y bacterianas, pues acá tenemos el estreptococo del grupo A, el beta hemolítico, el estreptococo piógenes o el estafilococo aureus. La epidemiología, pues las amigdalitis por el estreptococo grupo A son poco frecuentes antes de los 3 años. El pico de incidencia más alta es entre los 5 y 15 años, para que luego descienda entre un 5 y 23% en los adultos y ser mucho menos frecuente en pacientes mayores de 50 años. La mayoría suele darse en invierno y primavera. La transmisión es por vía respiratoria a través de estas pequeñas gotas de saliva, ¿no?, que se expelen al toser, al estornudar o hablar. Los factores de riesgo, pues, antecedentes familiares de amigdalitis con pacientes en condiciones de hacinamiento, nivel sociocultural bajo, tabaquismo crónico, van a predisponer más a una infección a nivel de la orofaringe. En cuanto a la fisiopatología, pues se da una entrada del microorganismo, ya por contacto respiratorio, ¿no?, por las gotitas que expele uno al toser. El microorganismo logra eludir lo que es los mecanismos de defensa, tanto el barrido ciliar, el batido ciliar, traspasa eso y se adhiere bien al epitelio que cubre la amígdala, ¿ok? Llega ahí, empieza a colonizarse, a multiplicarse. El periodo de incubación puede ser de 1 a 4 días y ya es ahí donde produce la infección, ¿no? En respuesta a estos hay una inflamación del tejido linfoide, empiezan a acumular los leucocitos, entonces el paciente va a cursar con hígado y congestión de amígdala palatina. Entonces esa es la fisiopatología de una amigdalitis. La clínica, pues, cursa con cuadros. El paciente va a tener un cuadro de fiebre alta, puede tener escalofríos, malestar general, odinofagia, puede también tener disfagia, pero sin síntomas virales generales.
Es decir, esta faringoamigdalitis bacteriana cursa con todo esto, mas no tiene congestión nasal, no tiene estornudos, etcétera. Entonces, para diferenciar, ¿no? Cuando yo sospecho de una amigdalitis viral versus una amigdalitis bacteriana, vemos acá. En la viral, pues el rango de edad, como hemos visto, es menores de 4 años o mayores de 45 años. Es decir, que si me viene un lactante de año y medio, yo voy a sospechar no en un estreptococo probablemente o una causa bacteriana, más será pues viral, ¿no? Porque lo bacteriano se presenta entre este rango de edad, entre los 5 y 15 años, es más frecuente. La viral se puede dar en todo el año, es variable. La bacteriana, sobre todo en invierno y primavera. El inicio de la viral es gradual, progresivo. En cambio, la bacteriana es brusco. Los síntomas de la viral va a haber fiebre, sensación de esa térmica o fiebre leve o dinofagia leve. En cambio, la bacteriana da picos febriles altos, más de 38 grados. La odinofagia es sumamente intensa, el paciente no puede ni comer. Otros síntomas que puede conllevar un proceso viral, pues obviamente tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias, incluso en lactantes y puede llevar a las reposiciones líquidas, ¿no? En cambio, la bacteriana, el paciente se queja más de cefalea, náuseas, vómitos puede llegar a tener y exantema. A nivel de la faringe, en un proceso viral, vamos a ver eritema y se puede encontrar exudado. Entonces es falso decir que paciente en el que veo mi examen físico exudado a nivel amigdalino es igual a bacterias. Falso. Hasta un 65% de los procesos virales pueden tener exudado a nivel de la amígdala palatina. Cambia la bacteriana, pues acá ya hay mayor inflamación y también ya puedo encontrar exudado. Entonces es falso solo guiarme entre mi examen físico, presencia de exudado o placas igual bacterias, no, porque hemos visto que hay muchos cuadros virales que van a cursar así. Dentro de estas, ¿cuál? La mononucleosis infecciosa. Es un cuadro viral por el Epstein-Barr, pero no voy a indicar antibiótico, obviamente, en este caso, ¿no? Las adenopatías en el proceso viral o son pequeñas o ausentes. En cambio, en la bacteriana produce adenopatías importantes y muy dolorosas. Entonces, esto a mí me puede indicar, ¿no? Frente si es una amigdalitis viral o bacteriana para que yo inicie un tratamiento antibiótico y así evite hacer mal uso de los antibióticos que hoy en día se está viendo muy frecuentemente. Entonces existen formas clínicas de presentación de esta faringoamigdalitis. Se han clasificado estas faringoamigdalitis de origen viral llamadas también rojas y muchas veces consideran las bacterianas como blancas en base o no a la presencia de exudado, pero ya hemos visto, ¿no? Que hasta un 65% de las virales cursan con exudado y es más, hasta un 30% de las bacterianas pueden cursar sin exudado. Entonces el exudado no es definitorio para yo decir es bacteriana o no. Vemos acá una amigdalitis eritematosa donde hay un aumento de volumen, perdón, un aumento de tamaño de las amígdalas, enrojecimiento, puedo encontrar puntos blancos, los virus responsables serán por rinovirus, coronavirus, adenovirus. Algunas bacterias pueden generar este tipo de amigdalitis eritematosa también, sí, el estreptococo, el estafilococo, etcétera, ¿no? Em, Luego vamos a ir viendo que, entonces, como yo, doctora, defino cuándo yo voy a dar un antibiótico a mi paciente y cuándo no. Si sé que muchas veces las virales simulan a una bacteriana, aparentemente. Chicos, un minutito, por favor.
Listo, chicos, continuamos. Entonces, ese es un tipo de amigdalitis eritematosa que, como hemos visto, puede ser de causa viral o causa bacteriana. Las amigdalitis vesiculosas, típicos muchas veces de estas infecciones virales, de la varicela, del herpes, el Coxsackie, que es un virus también, que ocasiona generalmente vesículas, lesiones vesiculares a nivel de las amígdalas, provocando que éstas se puedan romper, hacerse unas heridas, unas úlceras, pero es netamente viral. Entonces el tratamiento acá no va a ser pues dar antibióticos, ¿no? Será dar analgésicos, antiinflamatorios, hasta que pase el proceso en sí. Es amigdalitis, otro tipo de amigdalitis pseudomembranosa, ocasionado por el Epstein-Barr virus. Se ve las amígdalas enrojecidas, pero se ve estos depósitos como una úlcera, un depósito de fibrina y hasta yo puedo ver áreas de necrosis si es que yo soy más, ¿no? Veo bien la amígdala, puedo ver zonas más oscuras, que son zonas de necrosis. Si alguien ve esto y no ha leído que el Epstein-Barr virus me puede cursar así, lo que va a hacer es dar antibiótico. Y el Epstein-Barr pues no es una bacteria. El paciente cursa con fiebre muy alta, adenopatías dolorosas, malestar general, mialgias, artralgias, incluso puede tener hepatoesplenomegalia, etcétera. Y una forma ya que casi no se está viendo por las inmunizaciones que tiene nuestro carnet de vacunación, pues es la difteria, ¿no? La difteria generaba las mismas placas, pero en toda la orofaringe, incluso hipofaringe. Y eran membranas blanquecinas que si tú las querías retirar empezaban a sangrar. Entonces, hoy en día ya no se ve eso, a salvo antes cuando estábamos en pandemia y no había inmunizaciones, había niños que han reportado por falta de vacunas un caso de difteria, ¿no? Pero hoy en día la mayoría pues es vacunado, inmunizado y ya no se ve esos casos tan graves o severos de difteria. Otro que también ya no es frecuente verlo es las amigdalitis ulceronecróticas, que generalmente son producidas por el Treponema pallidum. Entonces, las amígdalas se van a ver con úlceras necróticas que se extienden incluso a la mucosa de la cavidad oral, a la faringe. Tiene un olor totalmente desagradable, genera una halitosis muy, muy, muy marcada. Esto lo voy a ver principalmente tal vez hoy en día si hay un paciente inmunodeprimido, ¿no? Pacientes con VIH, en su etapa ya de SIDA en realidad, yo puedo encontrar que el Treponema pallidum genere esta amigdalitis ulceronecrótica. Tratamiento acá obviamente hay que dar antibióticos. ¿Qué responde con qué se elimina el Treponema pallidum? Penicilina. Penicilina es el tratamiento. ¿Qué complicaciones puede llevar una amigdalitis no tratada a tiempo? Complicaciones supurativas o no supurativas. Dentro de las no supurativas, las amigdalitis por un cuadro bacteriano, como estamos viendo, va a generar fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. Esto ocurre tras un periodo de latencia de unas semanas en el paciente. Entonces, si yo quiero evitar que mi paciente genere estas dos complicaciones, pues primero tendré que ver, ¿no?
¿Es por el estreptococo esta infección bacteriana? Sí, me sale estreptococo, entonces indicaré un tratamiento para evitar estas complicaciones. Las no supurativas y las supurativas es cuando ya el proceso infeccioso va avanzando y va a producir un flemón, un absceso periamigdalino. Si no es tratado a tiempo, puede llevar un absceso retrofaringio, puede complicarse el paciente con sinusitis, mastoiditis, hablan de adenitis cervical supurativa, más rara la tromboflebitis de la yugular interna, como el síndrome de Lemierre, que es esa. Pueden aparecer en 1 o 2% de los pacientes que tienen esta amigdalitis bacteriana sin tratamiento o tratados con antibiótico inadecuado o mal cumplimiento. Por eso les decía, yo no puedo dar antibióticos por dar a mi paciente. No. Y muchas veces están tratando amigdalitis de origen viral con antibióticos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya yo le doy, señor, tómese amoxicilina. Y el paciente no completa tratamiento, no completa el esquema de los 7 días o 10 días mínimos de antibiótico. Le doy antibiótico y como es un proceso viral, a los 2, 3 días va a calmar su sintomatología y el paciente simplemente no completa antibiótico. El mal antibiótico recetado, ¿no? Porque es viral y yo le di antibiótico. No completa antibiótico, tomas antibiótico 2 a 3 días, mal, ¿no? Dejó de completar tratamiento. Otra vez le da un cuadro así similar de faringitis viral, va a cualquier farmacia que le indican. Ay, inyectables, ceftriaxona, levofloxacina, antibióticos sumamente fuertes. Y debido a eso, a ese mal uso de antibióticos, estamos viendo nosotros muchas complicaciones, que son los famosos abscesos, ya sea periamigdalino, retrofaringio, puede llegar hasta el piso de la boca, producirte una angina de Ludwig, o sea, casos graves, severos, todo por el mal uso de antibióticos que estamos haciendo. Entonces, el diagnóstico netamente clínico, toda la sintomatología que hemos mencionado, pero existen diversos estudios que han evaluado escalas de predicción clínicas que me aumentan a mí la sospecha de que esta infección pueda ser causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que me va a debutar en esas 2 complicaciones si yo no la trato bien, ¿no? Esto es los criterios de Centor. Estos criterios de Centor a mí me van a indicar cuándo yo voy a iniciar o no antibióticos. Acá falta la edad. Pacientes entre 5 y 15 años hemos visto más posibilidad de tener estreptococo. Entonces, un criterio es fiebre más de 38 grados. Otro criterio, exudado o hipertrofia amigdalina. Otro criterio, adenopatías muy dolorosas a nivel cervical. Y ausencia de tos. Acá la edad de entre 5 a 15 años. Entonces, mientras más criterios yo cumpla, si tengo 3, 4 criterios, yo voy a indicar antibiótico. Pero si no tengo ni un criterio de Centor o tengo uno, tal vez esté a la expectativa y no, pues no dé un antibiótico. Entonces, el cultivo faríngeo y las pruebas de detección antigénica, básicamente para ver si hay este estreptococo, ¿no? Entonces, acá, en los pacientes con ningún criterio o solo un criterio de Centor, las guías y los expertos recomiendan que no se utiliza ni se pide cultivo ni se da antibióticos. ¿Ok? Yo no voy a dar antibióticos, ni voy a pedir ningún test, ni cultivo, ni nada, porque yo sé que probablemente, o casi el 90% o el 100%, es netamente viral. No voy a dar antibiótico ni voy a pedir un cultivo o un dosaje de streptolicina para ver si está el estreptococo, no. Pero aquellos pacientes que tengan 2 criterios de Centor, entonces me hace como que dudar, ¿no? Tiene 2. No sé si será o no será. Entonces, muchas veces en estos pacientes sí se puede hacer
pruebas para buscar la bacteria, si está o no. Es decir, a este sí le puedo pedir un test para ver esta detección antigénica, o puedo pedirle un cultivo, darle sintomáticos, más no todavía antibióticos. Si mi cultivo o mi examen de detección antigénica me sale positivo, hay estreptococo, perfecto, recién inicio antibióticos, ¿ok? Pero si mi paciente tiene 3 o 4 o 5 criterios de Centor, porque acá falta uno, que les he dicho la edad, voy a iniciar antibiótico. Ahí sí yo ya inicio antibiótico pensando en que hay gran probabilidad de que el estreptococo esté ahí, ¿no? El tratamiento, pues, para una amigdalitis bacteriana es la penicilina de elección. Siempre va a ser la penicilina. De entre esas tenemos, pues, la penicilina, la B, donde se le da 1.2 millones de unidades cada 12 horas, de 8 a 10 días. Otras alternativas, la penicilina G, la que es intramuscular, que es solo una dosis, la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico, el cefadroxilo. Yo tengo que ir poco a poco. Tampoco es que ya tiene una amigdalitis, me voy a ir de frente a un antibiótico como el levofloxacino. No, tendré que escalar, ¿no? Tal vez la penicilina G, una dosis, me responde bien, perfecto. Pero hoy en día nosotros ya no estamos dando solo amoxicilina, porque ya de seguro este paciente ya ha tomado tanto antibiótico que existe la posibilidad de que este streptococo sea resistente a la penicilina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agregar un beta-lactámico. Agregar un antibiótico justamente para aquellos que son resistentes, ¿no? A las penicilinas. Aquí agrego amoxicilina y ácido clavulánico. Con la amoxicilina y ácido clavulánico me va bien. Obviamente voy a seguir a mi paciente. Si a los 3 días yo veo mejora, tanto los síntomas empiezan a mejorar, la clínica empieza a mejorar, le veo el examen y yo veo las amígdalas ya no están tan eritematosas, yo continúo con mi terapia hasta que complete. Pero si yo a los 3 días veo que mi paciente no mejora, sigue con fiebre, la sintomatología está peor, el examen físico no ha cambiado, al contrario, ha empeorado más, tal vez yo tenga que rotar de antibiótico. Ahí sí puedo yo rotar de antibiótico, tal vez pueda pedir previo a rotar antibiótico un cultivo para ver si está resistente o no, a qué es resistente o no, y rotar recién de antibiótico, ¿no? Pero en cultivo si no hay respuesta a la terapia. Obviamente también tengo que dar tratamiento sintomático, el paciente tiene que darle analgésicos, antipiréticos, acá podemos darle el paracetamol, el antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, etcétera. Y incluso antiinflamatorios vía tópica, ¿no? La famosa gingisona, que se haga puff en la boca para calmar esa inflamación, ese dolor, mientras haga efecto, obviamente, el antibiótico. Que consuma bastantes líquidos y los alimentos que vaya a ingerir que sean de consistencia blanda durante los 2 a 3 primeros días hasta que vaya haciendo efecto el antibiótico. Eso en cuanto a las amigdalitis agudas. En cuanto a las amigdalitis crónicas, va a ser definida por procesos infecciosos tan recurrentes que cambian el estroma o cambian el tejido normal a nivel de las amígdalas. Es decir, que esas amígdalas ya no tienen una morfología normal, sino que antes han tenido infecciones tan recurrentes, tan frecuentes, que ya el tejido linfoideo se reemplaza por fibrosis. O sea, esos cambios ya son irreversibles. La etiología de estas amigdalitis crónicas, pues pueden ser infecciones agudas a repetición, como amigdalitis a repetición,
El drenaje linfático no es el adecuado. Pacientes que viven en climas más fríos y húmedos son más propensos a tenerlos. Predisposición anatómica, predisposición familiar. Entonces, cuando las amígdalas sufren infecciones múltiples, pequeñas aberturas llamadas criptas se forman en las que las bacterias se pueden acumular. O sea, esta es mi amígdala. Tanto proceso infeccioso, las amígdalas empiezan a generar estas criptas, estas cavernas. Y es ahí donde se acumula bacteria, restos de comida, el detritus propio del tejido, y eso genera lo que se llama los tonsolitos, ¿no? Que le generan halitosis, mal aliento. Entonces es más propenso que ahí surjan infecciones bacterianas frecuentes. Los síntomas, pues el paciente va a tener odinofagia, halitosis, van a sentir parestesias faríngeas, tos seca irritativa, una adenopatía inflamatoria crónica. Entonces, frente a esto, el diagnóstico pues va a ser por la clínica, obviamente, por esos cuadros repetitivos infecciosos. Yo voy a ver las amígdalas en esas criptas llenas de tonsolitos probablemente. Valoraré si hay o no presencia de bacterias, ¿no? Y si está presente ahí el estreptococo, y dosaré pues la antiestreptolicina O. Si es mayor a 160 o 100, tienen que salir, estas amígdalas tienen que ser retiradas. El tratamiento de una amigdalitis crónica es quirúrgico, no es dar antibióticos, no es quirúrgico, porque ya hemos visto que debido a tantos procesos infecciosos, la morfología, la estructura de esa amígdala ya no es normal. Es más, ya no hay tejido linfoideo, que es el que se encarga de generar inmunidad, ya no hay tejido linfoideo, ya es fibrosis. Entonces, tienen que salir. Tratamiento es amigdalectomía. ¿Qué complicaciones también puede llevar estas amigdalitis crónicas o una amigdalitis aguda? Flemón o absceso periamigdalino, que es la colección de pus entre la cápsula y la fosa amigdalina. Paciente como sintomatología va a tener odinofagia intensa, disgeusia, cialorrea, voz gangosa, puede haber fiebre, en todos los casos puede haber trismus, paciente no puede ni abrir la boca. Hago mi examen físico, yo veo la amígdala desplazada hacia la línea media, abombamiento del pilar anterior. Entonces, veo esa imagen, sospecho de un absceso periamigdalino, probablemente vaya y haga una pequeña incisión a nivel de esa amígdala y voy a ver pus, sale la pus. Obviamente el tratamiento va a ser drenar, no todo absceso tiene que ser drenado. Se drena el absceso, doy antibióticos de amplio espectro, a veces se prefiere hospitalizar a este paciente para dar antibióticos de amplio espectro vía parenteral. Y una vez que remita el cuadro de absceso periamigdalino, este paciente tiene que ser consciente de que muy probablemente tenga que realizarse una amigdalectomía a futuro, porque si no lo hace, puede volver a repetirse este cuadro de absceso periamigdalino. Paciente que hizo 1 o 2 episodios de absceso periamigdalino, esas amígdalas tienen que ser retiradas porque son el foco para que se desencadene ese absceso. Otro es el absceso retrofaríngeo. Entonces, es un absceso que empieza como periamigdalino y esta pus va disecando estructuras y llega al espacio retrofaríngeo. Entonces yo ahí el paciente va a estar casi séptico. Pacientes con absceso retrofaríngeo son pacientes casi sépticos.
pides que el paciente abra la boca y ve un abombamiento de la pared posterior de la faringe. El paciente puede hacer hasta rigidez de nuca. Entonces, igual, acá este absceso tiene que ser drenado, pero acá, a diferencia del absceso periamigdalino, donde yo lo dreno en consulta, abre la boca, hago una incisión y sale la pus, acá yo ya estoy más posterior o inferior, o sea, está cerca vía aérea, yo no puedo drenarlo así nomás. A este paciente tiene que entrarse a sala y bajo intubación, protegiendo la vía aérea, se drena ese absceso. Obviamente hay que pedir una tomografía antes, ¿no? Para saber hasta dónde está abarcando ese absceso. Y otro que es el absceso laterofaringeo, en las paredes laterales de la faringe, que pueden comprometer el compartimiento anterior o el compartimiento posterior de este espacio laterofaringeo. Si afecta el compartimiento anterior, llamado también preestiloideo, que este compartimiento va desde la base del cráneo hasta la arcada mandibular, pues el paciente va a tener una odinofagia intensa, desviación de la línea media de la mandíbula hacia el lado sano, paciente con astenia, hipertermia, tumefacción de la faringe con desplazamiento a la línea media, empastamiento doloroso ángulo mandibular. En cambio, si afecta el espacio retroestiloideo, acá sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese espacio se encuentran los grandes vasos, el paquete vasculo nervioso del cuello. Entonces, imagínense pus rodeando el paquete vasculo nervioso del cuello. Es muy peligroso. Paciente acá más séptico, puede hacer torticulitis, puede hacer abombamiento, se puede ver abombamiento en borde del esternocleido mastoideo. Si va y se mete un poco esa infección en la yugular, grave, ¿no? Grave. Entonces, el tratamiento acá obviamente tiene que ser drenar el absceso, es de pronóstico muy, muy malo muchas veces, porque si este absceso no lo dreno a tiempo, sigue, o sea, es como que el absceso o la pus sigue disecando estructuras y sigue descendiendo, sigue yéndose hacia atrás, y si ya está muy atrás, como en el retrofaringeo, por la columna, baja por toda la columna y llega a mediastino. Y una vez que llega a mediastino, chicos, una mediastinitis es mortal en un 70-80%. Tiene un pronóstico muy malo una mediastinitis. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que se llegue a todo eso, ¿no? ¿Y cómo evito? Pues no hagan mal uso de antibióticos, porque los que hacen mal uso de antibióticos llegan a estas complicaciones. Y finalmente vamos a hablar de las adenoiditis, ¿no? Su nombre lo dice, es inflamación del tejido adenoideo. Hemos visto ya en la clase anterior que el adenoides con las amígdalas palatinas forman parte del anillo de Valdeia. Entonces esta adenoiditis se encuentra en la nasofaringe, en la parte posterior de la cavidad nasal. La función del adenoides es que induce la inmunidad, es la primera barrera de defensa del sistema inmunológico y produce inmunoglobulina A. Entonces, debido a esto, es el miedo de muchos pediatras o papás de retirar la adenoides. Es cierto, la adenoides tiene una función inmunológica, pero se valora, ¿no?, entre riesgo y beneficio para que yo pueda quitar o no quitar adenoides. Entonces, las adenoides empiezan a crecer a partir de los 9 meses de vida, acentúa su crecimiento a los 3 años y a partir del 5.º año empieza su disminución, su involución. Sí cumple ese papel importante de inmunidad, ¿no? En esa edad, en ese rango de edad de los 9 a los 5 años. Después de los 5 años, esa adenoides empieza a disminuir, ya no tiene tanta función inmunológica.
Entonces, la adenoiditis va a ser la inflamación de ese tejido adenoideo, es un proceso inflamatorio infeccioso, puede ser causado igual por virus, bacterias, más frecuente en la edad preescolar y escolar, casi siempre, no siempre, se acompaña de amigdalitis aguda y puede ser secundaria una rinofaringitis. ¿Un resfrío puede producir una adenoiditis? Sí. Entonces, la etiología, lo más frecuente, nuevamente, virus, ¿no? Rinovirus y adenovirus. Bacterianas, el neumococo, el estafilococo, la Haemophilus influenzae, la moraxela, el piógenes y el beta hemolítico. Dentro de esos, los más frecuentes, pues los tres primeros que hemos mencionado, el neumococo, estafilococo y el Haemophilus influenzae. Factores predisponentes para desarrollar una adenoiditis: infecciones virales, agresiones físicas o químicas, alergias, disminución en la secreción de saliva. Hablan mucho que esto también puede producir o predisponer a una adenoiditis. Modificaciones anatómicas a nivel de la mucosa, alteraciones nutricionales, desequilibrios metabólicos, pacientes con diabetes, alcoholismo o antecedente de haber nacido de madres diabéticas o alcohólicas, son más propensas a hacer infecciones de adenoides. Administración indiscriminada de antibióticos y otros, ¿no? ¿Qué síntomas va a tener el paciente con una adenoiditis? Fiebre, malestar general, cefalea, obstrucción nasal, ronquido, respiración bucal, rinorrea mucopurulenta. Pueden desarrollar, si tienen además hipertrofia amigdalina, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si es una adenoiditis crónica, va recién a ser una fase adenoidea, puede traer trastornos, complicaciones a nivel de oído como la otitis media serosa, pacientes con hipoacusia, pueden hacer niños con halitosis, constantemente hasta rinosinusitis crónica debido a que la adenoides en las etapas crónicas, una adenoitis crónica, es como una reserva de bacterias. Entonces, el niño puede cursar más frecuentemente con sinusitis. El diagnóstico puede hacer una adecuada anamnesis, una exploración física adecuada, ¿no? La cavidad oral, la cavidad nasal y las radiografías probablemente, la de Kabum sobre todo, para ver qué grado de adenoides tiene, ¿no? Esta es la radiografía de Kabum para ver si es de primero, de segundo o de tercer grado, que es totalmente obstructiva. Se puede pedir tomografía de faringe donde me indica igual el tamaño de la adenoides, polisomnografía si es que se agrega a esto un síndrome de apnea obstructiva del sueño, una endoscopía o rinoscopía posterior que también me permite ver en vivo y en directo el tamaño, ¿no? De este resto de esta adenoides. Y las adenoiditis crónicas lo mismo, son procesos inflamatorios repetidos. Hay cambios irreversibles, hay fibrosis, necrosis, se reemplaza el tejido epitelial por fibrosis. Entonces, al haber más fibrosis, hay más proliferación bacteriana en el estroma. El paciente va a tener al menos 4 episodios al año de infecciones de adenoides, obstrucción nasal crónica, respirador bucal, tos crónica porque constantemente va a tener rinorrea posterior, astenia, dinamia, anorexia. Las complicaciones, pues, si no es tratada a tiempo una adenoiditis crónica, si no es tratada a tiempo, va a llevar una alteración en el desarrollo maxilofacial por maloclusión dental. Tener en cuenta que los huesos de nuestra cara, tanto maxilar superior e inferior, crecen en forma simétrica si el niño respira solo por la nariz, porque esa oclusión que hace de la boquita hace que ambos crezcan simétricamente. Pero si el niño tiene una respiración netamente bucal, porque la nariz está obstruida, hace que esa simetría o ese crecimiento simétrico no se dé.
Entonces crece más o el maxilar superior o el maxilar inferior, y es ahí donde vemos los niños, ¿no? Con la mandíbula retraída. Niños van a tender a hacer más otitis media, sinusitis crónica, pueden hacer un síndrome de obstructiva del sueño, que a la larga esto puede producir un cor pulmonar. Tienden a hacer más infecciones de oído como o más a repetición, y si a repetición constante tienen infecciones de oído, pueden llegar a ser una otitis media crónica. Entonces hay que evitar complicaciones a futuro. Pues el diagnóstico, lo que hemos dicho, ¿no? Ver si es un cuadro agudo, crónico. Si es agudo, probablemente, si es una adenoiditis aguda, solo le das tratamiento médico y remite. Si es una adenoiditis crónica o recurrente, es decir, que el niño tiene más de 3 o 4 episodios al año de infecciones de adenoides, pueden dar tratamiento médico, evitar si resuelve o no resuelve, quirúrgico, hay que quitar los adenoides. Si es una hiperplasia adenoidea, aumento de tamaño de adenoides que genera obstrucción casi del 100% de la luz de la nasofaringe, adenoidectomía también. El tratamiento médico para un cuadro agudo pues será dar analgésicos antiinflamatorios, expectorantes, mucolíticos, antibióticos si ya hay ahí un proceso ya bacteriano, ¿no? Darle una amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, hidratación. Manejo muchas veces de la alergia porque hay pacientes que tienen rinitis alérgica y por la alergia suelen inflamar adenoides. Entonces, si yo no controlo bien la alergia, el paciente puede tener estos cuadros, ¿no? Lavados nasales, vasoconstrictores y pues el tratamiento quirúrgico indicado en qué casos. Ahí están claras las indicaciones de una adenoidectomía. Infecciones nasales crónicas, infecciones sinusales crónicas, otitis medias agudas a repetición, niños que ya por el cuadro de otitis media serosa tienen tubo de ventilación en el oído, sufren otorreas a repetición, otitis media crónicas a repetición, obstrucción nasal crónica, respiradores vocales de manera crónica, apnea obstructiva del sueño. Todo esto es indicación para retirar tejido adenoideo. Y eso sería pues todo, chicos, eso con respecto a las clases de ahora. En cuanto a este artículo de cuerpos extraños y traumatismos en la faringe, es este artículo que yo lo voy a subir, ¿no? Aquí básicamente habla de que es muy frecuente, ¿no? Los cuerpos extraños que los pacientes pueden presentar a nivel faringeo, ya sea a nivel de nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, cómo es la clínica que se presenta, si está a determinado nivel. De todo esto, lo más frecuente son las famosas espinas de pescado. Entonces, ¿qué hacer? O los traumatismos faringeos, ¿no? También importante conocerlo. Entonces, esto yo lo voy a subir al aula virtual. Este artículo lo leen, por favor. Y de eso se les va a dar unas 5 preguntas, ¿no? Pues, sobre este artículo. Y en la próxima clase ya les toca exponer a ustedes, si no me confundo, son tumores. Sí, son tumores de faringe, de nasofaringe, de orofaringe, de hipofaringe. Entonces, terminando eso, ya pasamos a lo que es laringe. Bueno, ¿cuántos alumnos son, chicos? Ustedes. Somos 49, doctora. ¿49? A ver, acá tengo su Sí, lista. doctora, 49. Sí, 49. Y han entrado 40, bueno, menos yo. En relación a las criptas, ¿estas se pueden diagnosticar solo clínicamente o es necesario algún estudio, tal vez de imágenes o patológico? No, solo es por examen físico.
No me va, no hay ningún examen Doctora, que marque una cripta. doctora, ¿se podría considerar que las criptas sean como un hallazgo, como un signo patognomónico de la faringoamigdalitis crónica? No siempre, no es siempre es patognomónico. Muchas veces hay pacientes que tienen sus amígdalas con criptas, pero no hacen cuadros de amigdalitis. O sea, todo tiene que ir con la clínica, ¿no? Yo puedo, digamos, mi paciente viene por obstrucción nasal, tiene tabique desviado, le miré la amígdala, le veo unas amígdalas de segundo o tercer grado con criptas, no tiene tonsolitos, no tiene clínica de amigdalitis, entonces no quito amígdalas, no opero amígdalas. Entonces todo tiene que ir de la mano con la clínica. Si no, no. Yo he visto muchos pacientes que vienen por oído o por otra causa. Les miras las amígdalas y las amígdalas la tienen con criptas de segundo grado y nunca han tenido molestias a nivel de las amígdalas. Entonces, solo las observas y las dejas, ¿no? Listo. ¿Algo más? No, doctora, muchas gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora.